La música nos entretiene, hace más placentera la vida. Lo que es el oxígeno para los pulmones es la música para el corazón humano, dice López Vigil. Y después remarqué otra frase de José Luis Pardo, que es un filósofo y ensayista español, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Dice, ya más referido a la actualidad, ¿no? José Luis Pardo: en la actualidad, la disponibilidad inmediata, masiva y gratuita de música a través de las nuevas tecnologías ha cambiado nuestra forma de escuchar la música. Nunca estuvimos tan rodeados de música como ahora, dice Pardo, pero sin embargo nos hemos acostumbrado a apreciar la música como una fuente de placer efímero y no como una necesidad vital. La música, dice él, ha dejado de ser una pieza de arte para convertirse en un artículo de consumo. Ya no hay receptores, hay usuarios. Esta frase es polémica, puede dar después para el debate, pero bueno, me pareció interesante como disparador. Bueno, le voy a presentar brevemente a los invitados, que tienen un extenso currículum, pero lo vamos a abreviar. Muchos de ustedes a lo mejor lo conocen, pero bueno, para los que no, recordar que José María Rudolph es profesor nacional de música con orientación en dirección coral, egresado del Instituto Superior de Música de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, es director del coro FABE UNL y del coro de niños de la provincia, docente de música en el Colegio del Huerto de esta ciudad, realizó cursos de perfeccionamiento con maestros destacados a nivel nacional e internacional. Desde 2006 se desempeña como asistente de dirección del estudio coral Meridies, dirigido por Virginia Bono, agrupación galardonada en Argentina y el exterior, que ha realizado 6 giras por nuestro país, Chile y Europa. En su participación, en la introducción de este conversatorio, José nos va a brindar un breve pantallazo de la música en las antiguas civilizaciones de distintos periodos: la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo, el Romanticismo, música moderna hasta llegar a nuestras vidas. Por supuesto que va a ser algo muy acotado, si no podemos estar varios días enteros aquí. Bueno, Daniela Lorena Ranallo es también profesora nacional de música, egresada de la UNL, estudió canto y adquirió experiencia en diferentes técnicas, ha integrado agrupaciones corales, de cámara, dúos y grupos vocales de música clásica y música popular argentina. También Daniela participa y participó en talleres y clínicas de interpretación, composición, arreglos y armonía. Desde 2005 es compositor y cantante del grupo Canticuénticos, grupo de música latinoamericana para niños, con el que editó 5 discos y realizó giras nacionales e internacionales. Daniela nos va a explicar también un poco por qué la música, si va a ser su enfoque, puede enriquecer nuestra vida y de qué manera nos influye, nos modifica y podemos usarla para nuestro propio beneficio. Eso, además de la charlita introductoria, para esto que va a ser un conversatorio participativo, horizontal, transversal. Bueno, han traído preparadas algunas cuestiones lúdicas. Quien les habla, excediéndome un poquito en mi rol de moderador, que me dejó solo Celina. También les voy a proponer una breve dinámica que le aplicamos con nuestros alumnos de comunicación social en lo que tiene que ver con la música. Así que bueno, no sé si va a alcanzar el tiempo para todo, pero gracias de nuevo por la asistencia. Espero que lo disfruten, que la pasen bien y que puedan participar y decir también lo que tengan para decir sobre usted. Empezamos con José. Bueno, es la primera vez que estoy en un conversatorio. Charlábamos con Daniela cómo encarar esto acá. Incluso cuando me llega la invitación, yo digo, un conversatorio de la música en nuestra vida, y digo, ¿por dónde lo encaro? Y entonces dije, creo que la mejor forma es ver cómo llega la música un poco a nosotros. Por eso el hecho de ver un poco la música desde los inicios. Y empecé a leer un poco, a releer Y encontrarse otra vez con la información. como cuando estudiamos historia de la música. ¿De dónde viene la música? ¿Por qué llega hasta nosotros la música hoy así? Como decía Ariel, tener tan cerca la música que antes no era así. Entonces, bueno, entré a leer un poco el tema de la música en la antigüedad, en la prehistoria, por ejemplo. Y hace 40.000 años atrás, una banda de tiempo, por cosas que se han encontrado arqueológicamente hablando, el Homo sapiens instala sonidos
experimenta. Se han encontrado algunos instrumentos musicales, como pueden ser huesos, hasta tal vez con algún orificio en los cuales se podía insuflar por un bisel. El bisel es, ¿vieron la flauta dulce por donde entra el aire? Y el filo ese es el bisel. Entonces el aire se divide en dos, produce el sonido. Pero todo esto de forma empírica y no como un hecho puramente musical. También el uso de huesos como quijadas, ese tipo de cosas que se encuentran hoy en día todavía se usa en algunas músicas folclóricas, el hecho de hacer vibrar la quijada y que vibren los dientes, ¿no?, que quedan en la mandíbula. Y bueno, aparentemente esta música estaba íntimamente ligada a rituales funerarios, a la cacería, a ceremonias de la fertilidad, al sol, o sea, todo lo que era muy amplio para ellos en ese momento. También se han encontrado instrumentos de piedra, cortados, con los cuales piedras sonoras, ¿no? Hay diferentes tipos. Y sonajeros, yo decía sonajeros también, cráneos chiquitos en los cuales metían frutas secas, semillas, y todo eso se acompañaba, se cree por los estudios, de acuerdo al ritmo del corazón, ¿sí?, al hecho del caminar. Entonces todo eso va dando una rítmica que es lo que de a poco también va a ir derivando en lo que es el lenguaje, el sonido de las palabras. Y bueno, después investigando, el arco musical. Otra de las cosas que encontré de allá, de la prehistoria, ¿vieron ese instrumento que se pone en la boca? Se aprieta con los dientes y se pulsa. Bueno, eso también es de la prehistoria y se ha encontrado. Todas esas cosas empezaron a surgir en esta suerte de música, no como hecho artístico en sí, que va a surgir mucho después, sino como forma de vida cotidiana. Después, bueno, las grandes civilizaciones, las antiguas civilizaciones, en la zona del Tigris y el Éufrates, en la Mesopotamia, también. Los sumerios, por ejemplo, empiezan a perfeccionar, que después se va a perfeccionar mucho más con los asirios y los babilonios, los instrumentos. Y lo utilizan mucho en la música religiosa. Siempre va a haber en todo momento referencia a la música religiosa porque es en donde más queda la documentación. En los egipcios, en la piedra, como se grababa, la escritura cuneiforme en las otras civilizaciones y demás, es lo que nos deja a nosotros. No se sabe por ahí a ciencia cierta qué tipo de música era la de la gente común, pero seguramente había. Bueno, la cuestión es que volviendo al pueblo sumerio, me decís cuando tengo que redondear, ¿sí? Lo que hicieron fue diferenciar tres tipos de instrumentos que hoy en día los diferenciamos: los de viento, con flautas y oboes, que no es el oboe que conocemos hoy, sino que es un instrumento de doble lengüeta que se sopla y tiene un sonido especial. Los cordófonos, cuerdas, como liras y arpas horizontales. Y los de percusión como tambores, pequeños y grandes. Todo eso se va transmitiendo, me acordaba de nuestro profe, que siempre la transculturación, un pueblo invade al otro, toma lo mejor, a veces no, a veces sí, toma lo mejor, lo hace suyo, como pasa con Grecia. Roma invade Grecia, toma de Grecia los dioses, la cuestión religiosa, la cuestión instrumental, la cuestión musical, que en ese momento con Grecia y con Pitágoras a la cabeza,
la música adquiere un nuevo significado, ya es una materia, porque se estudia. El hecho de dividir la cuerda, el sonido, mejor dicho, dividirla a la mitad para que sea una octava es un sonido más agudo, dividirlo otra vez y lograr otra octava, dividirlo otra vez y lograr una quinta, una tercera, y así encontrar los sonidos. Es más, con Pitágoras a la cabeza se formula, y matemáticos, y filósofos, y músicos mismos, se formula la música de las esferas. La música de las esferas, que en ese momento se conocían 7 planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, el Sol y la Luna. Y bueno, creían que el firmamento era como esto, ¿no? Una bóveda en la cual surgían los sonidos en el centro y que cada planeta tenía un sonido. Obviamente la música de las esferas es un sonido celestial, espectacular, pero no se podía escuchar. Eran conjeturas y bueno, esta teoría obviamente nunca se pudo probar porque no era así, ¿no? De cualquier forma, después leyendo en algún momento, hay sonidos que los planetas emiten, no sonidos como los conocemos, ¿no? Pero bueno, les decía que entonces Roma toma todo lo de Grecia y como que lo desgrana un poco y no conserva esa pureza en Grecia. Por ejemplo, música no era solamente el arte de combinar sonidos, música era todo aquel arte que tendía a un estado mucho más elevado. Y después, con el correr del tiempo, me olvidaba, en Roma como que la música empieza a tener no solamente la cuestión religiosa propiamente dicha, sino que se empieza a ver, porque se han encontrado vasijas y platos, que la música también estaba en la vida cotidiana. No hay documentación de cómo era esa música o cómo sonaban los instrumentos, porque imagínense que no teníamos cuerdas como las de hoy, de nylon, que pueden durar muchísimos años, sino que eran de tripa, muy afinada, y bueno, obviamente eso con el tiempo se va deteriorando, se pudre, se pierde. Entonces, bueno, hay muchos instrumentos, por ejemplo, cordófonos o tambores, que no se sabe la ciencia cierta cómo sonaban. Y bueno, después me puse a investigar un poco el tema de la música en la Edad Media. Otra vez, tenemos la música cristiana, la música religiosa, porque la iglesia era la que tenía el poder de documentar, y de tener entonces ya en papel, si se quiere, toda la cuestión de los salmos, y ahí viene la cuestión del judaísmo, cómo la iglesia católica toma la música de la sinagoga, ¿no? Y se apropia y le va dando su forma. A eso tenemos toda la cuestión de la salmodia, los salmos que se cantaban, los himnos que se cantaban, cómo la liturgia va evolucionando. Y junto con la liturgia, bueno, empezamos a ver el tema de la polifonía. Se superponen 2 o más sonidos. Que la cuestión de la polifonía es inherente a las civilizaciones. Si se ponen a escuchar, por ejemplo, música de raíz africana, por ejemplo, de los aborígenes africanos que tienen una tradición musical también de muchísimos siglos, nos vamos a dar cuenta de que no son estudiosos y que todo eso viene dado por lo empírico, y por el disfrute mismo y por el hecho de ir probando. Bueno, como les decía, el tema del origen de la polifonía, una melodía y empezar a hacer movimientos paralelos. Primero fueron movimientos paralelos en la voz más grave,
después se empezaron a poner voces más agudas, todo muy rudimentario. Todo esto con una base religiosa, una melodía religiosa, digo, una base religiosa como melodía, y arriba se escribía tal vez otra melodía religiosa, un himno, un salmo de algún santo, para la Virgen, para Pascua, para Pentecostés, y de pronto como que se empieza a desprender y empieza a ver también documentación, cómo la música empieza a tomar otro camino. Sin embargo, la base melódica era religiosa. ¿Pero qué pasaba? No podíamos, imagínense, en la Edad Media, los señores feudales, los reyes y demás, tenían todo el poder, ¿no? Entonces no podíamos quejarnos. Entonces lo que se hacía era tomar una breve melodía de un salmo, de una aleluya, por ejemplo, que era muy conocido, y se le ponía arriba una melodía, primero religiosa, como les decía, pero después se fueron un poquito más adelante. Empezaron a ponerle letra, pero una letra con doble sentido, no decir lo que decían, lo que querían decir, pero sí decirlo. Pero siempre con esa música religiosa debajo, como para camuflar un poquito el mensaje que querían dar. Después entonces la música sí se empieza a separar un poquito más y empieza a haber un poco más de documentación de la música en el pueblo. Y acá voy a hablar un poquito apenas nomás de juglares, que se escucha en la música, la palabra juglares y trovadores. Los juglares eran personas que iban de pueblo en pueblo, de castillo en castillo cantando. Lo que hacían era, en definitiva después, difundir la lengua vernácula, la lengua vulgar. Y no siempre componían su música, lo que hacían era contar historias, transmitir noticias de pueblo en pueblo, cantando. A veces no eran formas muy... políticamente correctas. Exactamente, gracias. No eran así como, sino que se mataban, lo decían, y no siempre caía bien. Pero bueno, la idea era divertir con su arte, como les decía, a los grandes señores y al pueblo también. Estaban como menos preparados en lo musical, ¿sí? Y ahí están los trovadores también, que los trovadores eran generalmente aristocráticos, eran cultos, generalmente laicos, y lo que normalmente hacían, se asociaban al músico, al poeta, y lo que hacían normalmente era canción amorosa. Al ser un poco más preparado, ¿sí? Entonces estaba el juglar que hacía toda la parte más chabacana, si se quiere, y el trovador que era un poco más floreado, y por música que por ahí hemos cantado y demás, se decían las cosas pero no se decían en el idioma vernáculo, ¿no? Y en la cuestión musical. Te amo y quiero estar contigo en un lecho de rosas, por decirlo de una forma floreada. Un poco también como pasa con nuestros poetas en la samba. Si ustedes se ponen a pensar un poco la letra de la samba y ven un poquito más allá, lo dicen con una altura y una poética hermosa, ¿sí? Bueno, después nos vamos al Renacimiento y el nacimiento de la ópera. Y ahí, otra vez, el tema de la ópera solamente para la cuestión del señor, el rey, el príncipe, el marqués, que podía pagar música, podía pagar sus propios músicos, compositores, y en general era música, el libreto era sobre la tragedia, incluía no solamente la música, sino también la danza.
que eso después se va a ver en Francia, que va a seguir la ópera para el rey, para los condes y príncipes, la corte, gracias, ¿sí? Y era el ballet, por eso tenemos el ballet y principalmente es francés todo el origen, ¿no? Y bueno, y toda la cuestión de el libreto y la música y la cuestión de Deus in machina se llamaba, las grandes producciones que tenían muchas poleas y bajaba la nube y había barcos y el agua y todo eso armado con máquinas, ¿no? Y bajaba el dios y mientras tanto se cantaba y la música sonaba y demás. Voy a ir acortando un poquito. Barroco. La ópera, la música es muchísimo más floreada y lo tenemos como a un gran compositor que en ese momento no se lo creían, a Bach. Que Johann Sebastian Bach tenía también en su forma de componer, trabajaba en una iglesia, era el Kapellmeister, el maestro de capilla, organista de Santo Tomás, no me acuerdo de la ciudad, y componía, hay muchísima producción, pero era su trabajo. Y el otro parangón es Händel, que también había hecho mucha música religiosa, pero también había compuesto óperas y oratorios. El Mesías, aleluya, aleluya, aleluya. Ese es el final, no es el final, es un poco antes del final del oratorio El Mesías de Händel, que se hizo muy conocida por la tele y la radio y demás. Bach, sin embargo, no hizo ninguna ópera, sino que hizo oratorios, hizo misas y compuso las famosas pasiones, San Mateo, San Juan, San Marcos. Derivamos ahí al clasicismo y seguimos otra vez con el cine del momento. La gente en ese momento ya podía acceder a ir a un teatro, a conocer o disfrutar de la música y en este caso de la ópera. La ópera seria, tragedias en general, a veces la cuestión mitológica muchas veces en el medio, y la ópera bufa. La gente también quería reírse un poco, entonces también estaban las óperas de carácter cómico. Y tenemos entonces en ese momento a las grandes formas instrumentales con Beethoven y Mozart a la cabeza, con los grandes conciertos para instrumentos solistas, una gran orquesta y un instrumento solista, una gran orquesta para un concierto completo como las sinfonías, primera, segunda hasta la novena de Beethoven, Mozart con una gran producción, no solamente de música sinfónica, sinfonías, sino también conciertos para distintos instrumentos, óperas. Y no solamente óperas grandes, sino lo que se llaman también Singspiel, que son óperas con diálogos. La ópera en general es toda cantada, ¿sí? Toda la historia es cantada en alemán. Y el Singspiel es hablado en el medio con música solista, del cantante solista, o de la música de los coros. Ya termino, ya redondeo. Y romanticismo, siglo XIX, 1800, sigue el tema de la ópera y a la cabeza. La ópera había nacido allá al principio, como en el Renacimiento, en Florencia. Italia era el lugar en donde la ópera era lo más. Entonces todos los compositores iban de Italia a Alemania. Händel se fue de Alemania, había ido a estudiar a Italia, después se fue a Inglaterra, se iban para el lado de Francia, pero siempre eran compañías y compositores italianos. En este momento, en el romanticismo, la ópera romántica,
en palabra mayor es alemana. Wagner a la cabeza, con una gran producción de ópera alemana en alemán. Me olvidé de contarles que antes los compositores, tanto Mozart, alemán, en realidad austríaco, componía ópera pero en italiano. Después en algún momento empezaron a componer, pero si no en el idioma, pero si no era ópera italiana. En Francia es lo mismo. Después empezó la ópera en la lengua del lugar. Y lo importante de Wagner es que hizo construir un teatro para hacer ópera. En ese momento los teatros eran para distintas funciones, no solamente la cuestión musical, no. Él lo que hizo fue hacer un teatro propio para la ópera. Y musicalmente hablando, si ustedes, por ejemplo, escuchan pam, 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 param, pam, param, pam, 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 param, ¿saben de dónde sale? Pam, pam, param, param. Una película. Star Wars, exactamente. Miren, esa idea de Star Wars, ¿sí? Que cada vez que aparece un personaje suena la música, El Señor de los Anillos. Cuando se habla del anillo, suena una música siempre en la misma sucesión de sonidos, a veces más aguda, a veces más grave, de acuerdo a cómo esté sonando. Star Wars y otras tantas películas, si se ponen a prestar atención, se le llama leitmotiv, que es el motivo musical que me va a identificar al héroe, al malo, a la chica, al amante, en todos lados. Nace con Wagner en el romanticismo alemán. Y comparando a Italia, lo tenemos a Verdi. A Verdi, que también ha hecho mucha música de ópera. Falleció en 1901, los chicos del coro se van a reír porque ya lo he contado algunas veces. Una persona que fue muy conocida en su época. Hay un coro que la cantan prácticamente todos los coros aficionados del mundo, que es Va pensiero, va pensiero, solari dorate. Esa canción, ese coro que pertenece a la ópera Nabucco, la cantaban en el momento ese de la ópera los esclavos hebreos a la orilla del río en Babilonia, recordando que hay un salmo que incluso se reza, recordando los momentos en Sion. Y bueno, tiene toda una carga emotiva muy importante y es el coro que se cantó mientras pasaba el féretro en 1901 de Verdi. Nunca se había visto una afluencia de tanta gente a un momento como ese, cuando el carro fúnebre pasa, todas las calles llenas de gente cantando el Va pensiero. Y bueno, tenemos entonces, hago un parate acá con la música, de cómo la música entonces está permanentemente ligada al hombre desde el comienzo, desde el inicio de lo que se conoce hasta nuestros días. Y un poco como le decía a Celina, bueno, encarar hoy en día el tema de lo que me atañe un poco a mí con lo que es la música coral, ¿no? Que es mi especialidad. Hace muchísimos años que estoy trabajando con la música coral y lo importante que es que algo tan íntimo como la voz de cada uno, al juntarse, pueda producir algo tan hermoso como la música coral. Y digo porque te sentís mal del estómago y ya la voz no es lo mismo. Tenés un problema del corazón y lo primero que se te quiebra es la voz, o sea, te agarra acá. Entonces, algo tan íntimo como la voz, yo como director poder trabajar con niños, hoy por hoy coreños de la municipalidad y uno de los coreños de la provincia, poder moldear una voz que recién está empezando y que después, años después, con algún
alguna que otra coreuta que la tuve desde chiquito, ver y escuchar cómo uno puede influir bien, en este caso, y ver que la voz de cada uno puede transmitir muchos mensajes. El tema del coro, por ejemplo, socialmente hablando, cómo uno se hace partícipe del grupo, crea identidad en el lugar, te relaciona con otras personas dentro del grupo del coro, te relaciona con personas de otros coros, te hace conocer otros lugares porque podés viajar a cantar con esta voz tan tuya a otros lados. Podés cantar al unísono y te haces de un canto común, ¿sí? Y la pasás bien. Podés cantar a 2 o 3 o más voces y podés descubrir tus posibilidades sonoras y lo que surge de la armonía, esas 2 o 3 melodías que están cantando juntas, que por ahí puede ser sencilla y por ahí no. Hay grandes producciones corales. Así que bueno, las dimensiones que toma la música coral es muy importante por la cantidad de cosas que uno puede disfrutar al poner su voz. Y bueno, terminando un poco el tema de lo que decías vos en el arranque hoy con esta frase, que no me acuerdo con quién la hablaba en estos días cuando me preguntó del tema, cómo nosotros tenemos hoy al alcance de nuestra mano muchísima producción musical, muchísima información, pero muchísima producción musical a la cual nosotros podemos, con un clic, estar escuchando música de Java, que antes era imposible conseguir, y hoy por hoy tenés una música de ese lugar con un solo clic. Y bueno, la música que escuchamos todos los días, algunos van a decir que algo es música, alguna cosa sí es música y la misma cosa que no es música, bueno, pero eso ya es harina de otro costal, que es lo que cada uno dice que si la cumbia es bueno música, si el reggaetón es no, si es o no música, pero bueno, eso ya es una cuestión muy personal. Así que bueno, un poquito era el pantallazo que yo quería dejarles con respecto a cómo llega la música un poco a nosotros y tirando un poquito de harina para mi costal, lo importante que es cantar en el coro, en un coro, hacerse de amigos y sentirse contenido por otras personas y poder cantar, que es lo que más me encanta, pero no quiero cantar porque yo no sirvo para cantar, porque eso en realidad sabemos nosotros los profesionales, si servís o no servís para cantar. En general, todo el mundo sabe cantar. Encima, si ha tenido un buen docente de música y ha cultivado muy bien la música desde chico, eso no se olvida, es como andar en bicicleta. Lo único que tenemos que hacer nosotros, los profesionales que estamos a cargo, es saber conducir un poquito y lograr cantar lo mejor posible. Yo considero que todo el mundo puede cantar. Sobre todo los chicos, porque son mucho más naturales para incorporar la información. Al adulto la tiene que pensar un poquito más, pero con un poco de maña y paciencia generalmente se puede lograr un trabajo mucho más terminado. Así que bueno. Bueno, antes de escuchar a Daniela, yo me voy a permitir hacer una breve digestión porque no logro contener la tentación sobre algo que señaló José, que tiene que ver con la relación entre la música y el cine. Ese sería tema para otro largo conversatorio, digamos. Pero es un tema realmente apasionante cómo el cine por ahí crea estereotipos o clichés en relación a la música. Siempre en la carrera de comunicación, bueno, ponemos el ejemplo cuando hablamos de este tema de la obra de Igor Stravinsky, La consagración de la primavera, que uno la escucha e inmediatamente le remite, esto tiene que ver con un juego que vamos a hacer después, uno escucha esa obra y te imaginas una película de terror enseguida, porque está estereotipado, el cine lo ha cooptado y se lo ha robado. Cuando la obra, el nombre ya te lo dice, La consagración de la primavera, Stravinsky quiso decir otra cosa. Y hay un ejemplo contrario, inverso también, que es el uso que se hizo en la película
2001 Odisea del Espacio, en su momento una película futurista, de un vals, el Danubio Azul. ¿Sí? ¿A quién se le podía ocurrir compaginar, digamos, en esa escena, naves espaciales, una escena futurista, graficarlo con un vals que nos remite al siglo XIX, a un salón imperial, nada que ver. Y sin embargo quedó tan bien armada esa escena que fue uno de los momentos más logrados de la historia del cine. O por ejemplo, chararán, chararán, chururun, chun, 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 que es Tocata y Fuga de Bach. O sea, y se asocia a la, ¿cómo es? Al fantasma de la ópera. O sea, uno escucha el órgano, ¿es ahí? El fantasma de la ópera. No, fue Bach en su momento que compuso para órgano, ¿sí? Y con una carga musical muy importante.